A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Nuevamente les agradezco por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado tratando una serie de problemas de las finanzas públicas, del sistema monetario, etcétera, igual que los sectores productivos del Ecuador. No hemos tratado nada todavía con respecto al sistema financiero, el mercado de capitales, los bancos, etcétera. Y hoy vamos en una primera sesión a tratar con Mónica Villagómez, una invitada especial, que fue presidente por muchos años de la Bolsa de Valores de Quito. Las bolsas de valores se formaron hace muchos años en el Ecuador con un objetivo: movilizar el ahorro interno. ¿Para qué? Sencillamente para financiar a una serie de proyectos que tienen los empresarios privados. No es muy conocido entre ustedes, o la mayor parte de ustedes no conoce exactamente qué es el mercado de capitales, qué es el mercado de valores. Y es por eso que me he permitido invitar a doña Mónica. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias. Comienza a comentarme qué significa el mercado de valores, el mercado de capitales, ¿para qué sirve? Por favor. Bueno, el mercado de capitales es una opción realmente fabulosa para canalizar el ahorro hacia la inversión. Básicamente es eso. ¿Cómo se lo hace? A través de los títulos valores, que ahora solamente se llaman valores, que se negocian en un mercado muy formal, muy organizado. Puede ser acciones. Puede ser títulos valores o valores de renta fija, que son aquellos que le van a dar una rentabilidad al final de un periodo, o puede ser, y básicamente en los mercados de valores se negocian acciones. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador la negociación de acciones es prácticamente casi inexistente, más que inexistente, insignificante frente al monto, al volumen total. Claro. Entonces, esto yo creo que hay que entender. El mercado ecuatoriano es un mercado cuya estructura es de renta fija. Ya. Y eso no es malo. Pero, ¿qué significa renta fija? Renta ¿Qué fija. papeles? Ok, le decía que son aquellos que le van a dar una rentabilidad al final de un periodo. Básicamente son, en cuanto al Estado, los bonos del Estado. Los bonos del Estado. Esos son papeles típicos de renta fija, que usted los adquiere normalmente en bolsa. Ajá. Y luego usted va a tener una rentabilidad, les van a pagar una tasa de interés. Otros papeles típicos o valores típicos son las obligaciones. Las obligaciones se clasifican en dos, que son las obligaciones ordinarias, aquellas que son de más de 360 días, y las que son de menos 360 días, que son muy utilizadas, son las obligaciones o papel comercial de corto plazo, que le sirve para capital de trabajo. El papel comercial se hace dentro de un programa de 720 días en los cuales se va haciendo revolviendo, digamos, ¿no? La figura de revolver el papel, se va liberando cupo, se va pagando. Esos títulos, Mónica, los emite fundamental o exclusivamente empresarios privados. Las obligaciones son empresarios privados, exactamente, porque si fuera, por ejemplo, los municipios que diríamos que no han hecho nada en el mercado de valores, ahí serían otro tipo de papel, otro nombre, sí. Ahora, dime una cosa, cuando un empresario privado quiere emitir obligaciones a 3 años, suponiendo que el mercado da para 3 años, ¿qué nomás es lo que tiene que hacer ese empresario privado? ¿Qué normas debe cumplir para entrar con una obligación de 10 millones de dólares? Cosa que ha habido en la Bolsa de Valores de Quito, digamos, hay mucho, ¿no? Pero ¿cuál es el trámite que tienen que hacer? ¿Y cómo se le brinda la confianza a las personas que en un momento dado
quieren entrar en la Bolsa de Valores de Quito, Guayaquil y compran ese papel. ¿Qué es lo que puede animar a la gente a comprar eso? Bueno, yo le diría que la muestra de que el empresario ya se inclina a ese tipo de financiamiento es importante, porque el crecimiento de las emisiones, del número de emisiones, los montos de las emisiones y los plazos promedios ponderados se han vuelto muy importantes. Ha habido épocas en que el interés que pagan este tipo de papeles son mayores que lo que paga la banca tradicional. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, acudir a una casa de valores. Una casa de valores es un intermediario que está calificado, que está registrado en el registro de mercado de valores, controlado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y además controlado por las bolsas de valores. ¿Okay? Entonces acude allá y tiene que llevar una estructuración. Por eso es que que ese es el papel de la Casa de Valores, de hacer una estructuración, es decir, cuánto puede emitir, viendo la realidad de la empresa, cuánto puede emitir, a qué plazo puede emitir, con qué características, con qué periodicidad van a hacer los pagos, etcétera, etcétera. Y además tiene una calificación de riesgo. Y ahí el tema que usted tocaba, de cómo se puede asegurar. Lo que tiene que hacer un inversionista, que a su vez tiene que acudir a una casa de valores para comprar esos papeles, es mirar todo, mirar la estructuración que está en un prospecto de oferta pública aprobado por la Superintendencia y además la calificación de riesgo que le está diciendo la capacidad de pago que tiene. ¿Quién hace esa calificación de riesgo? Una compañía especializada o unas compañías especializadas que su único objeto es calificar el riesgo de las instituciones y de las emisiones. Ahora, Mónica, yo recuerdo cuando nacieron las bolsas de valores hace algunas décadas. Las bolsas de valores en ese entonces estaban en una lucha intensa contra los bancos, porque los bancos no querían que existan las bolsas de valores. Así es. Y los banqueros en ese entonces, como hace 40 años, confundían el papel del mercado de capitales con el mercado bancario, que son dos cosas complementarias, no son pues enemigos, por decirlo así. Totalmente. Hoy las circunstancias han cambiado, por supuesto, y hay bancos que emiten obligaciones y van a la bolsa, pues, ¿no? ¿Verdad? Así es, claro. ¿Sí? Ahora, por lo general, los empresarios se financian para capital de operación, como tú decías, de créditos de los bancos, que muchas veces son de corto plazo y con intereses, tasa de interés X o Z. Entonces, tienen el mercado de valores que pueden emitir a mayores plazos que lo que le da el banco comercial y a tasas, entiendo, rendimientos un poquito más interesantes de lo que esa persona puede sacar en un banco en depósitos de ahorro o en depósitos a plazo, ¿verdad? Así es. Entonces las dos cosas son totalmente complementarios con un objetivo, como tú decías, aumentar el ahorro interno para financiar una mayor inversión privada que tanto necesita el país, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata. Aquí yo creo que se ha caminado mucho en el sentido de que las personas o los empresarios y los bancos comprendan que son complementarios del mercado de valores con el mercado bancario. Eso ha sido un gran paso, porque como mencionaba César, hace unos años era excluyente. Me iba al banco y era la única fuente de financiamiento. Claro. Entonces se ha entendido que hay fuentes de financiamiento alternativas, ¿no? Como es el mercado de valores, o complementarias más que alternativas, que es el mercado de valores, y que pueden funcionar muy bien, porque hay que tomar en cuenta que en el banco normalmente funciona el corto plazo, muy rara vez le van a dar montos altos a plazos largos, y usted está a expensas de que le renueven o no le renueven al final del periodo pactado. En cambio, en el mercado de valores usted ya nace con un plazo normalmente largo, y ahora ya se ven emisiones no solamente de 3 años y de 7 años, sino un poco más. Entonces hay que tomar en cuenta los promedios ponderados. Claro. Entonces el empresario ya puede conocer cómo va a manejarse durante ese periodo, puede programar mejor programación financiera, etcétera. Y por otro lado, lo que se llama la otra punta, que son los inversionistas, los que compran ese papel, también tienen una expectativa mucho más segura de cómo va a correr esa emisión, ¿no? Ahora, Mónica, fíjate, ¿qué pasa? Que los empresarios muchas veces no quieren entrar a hacer aumentos de capital, aumentando el monto de las acciones y colocarlas en el mercado.
que sería pues capital propio, ¿no? Así es. Y de esa manera que la gente que compra acciones, se me ocurre de La Favorita, de Nestlé, qué sé yo, ¿no? Y ahí hay una fuente de financiamiento que no es pues sino para pagar dividendos, no para pagar pues sencillamente como un crédito de un banquero, ¿verdad? No es un préstamo. Entonces, ¿por qué crees que muchos empresarios no quieren aumentar los capitales, tener más recursos y emitir acciones para colocarlas en las bolsas de valores? Yo tengo una respuesta general. Ya. La general es cuando se entra al mercado de valores. Como es un mercado público, el empresario tiene que aprender a informar. Y usted sabe que la información es un elemento que da muchísimo poder y que normalmente la gente, no los empresarios, normalmente la gente no la da con facilidad. Entonces la transparencia informativa es necesaria cuando se entra al mercado y en eso hay que trabajar porque es un tema cultural. No por esconder cifras, sino que es cultural. Y el otro tema que también es cultural es que el 96% o cerca del 96% de las empresas ecuatorianas son familiares. Y al ser familiares temen dejar entrar a alguien que no sea de la familia en el capital. ¿Okay? Entonces, por eso es que el mercado de valores no se ha desarrollado en el campo de las acciones por estos dos grandes factores. Pero lo que es importante que ahora, como se trabaja tanto en las empresas familiares, esas empresas familiares son mucho más ordenadas, tienen mejor gobierno corporativo y se caminan a otras fuentes de financiamiento. Una última pregunta, Mónica. Fíjate, el Colegio de Economistas del Pichincha ha estado sugiriendo al gobierno de que es necesario que la banca, por ejemplo, emita unos papelitos que hace 30, 40 años tuvieron un éxito, las cédulas hipotecarias, ¿no? En Sucre eso fue un éxito, yo también recuerdo eso hace 40, 30 años, ¿no? Y hoy en dolarización yo creo que sería doblemente exitosa y el Colegio de Economistas ha sugerido al gobierno de que es necesario llevar a cabo esas tareas. ¿Cómo le verías tú la emisión de ese papel que se cree el marco legal adecuado, etcétera? Cédulas hipotecarias de repente puede ir para más de 10 años, ¿no? ¿Cómo le ves tú? A ver, en el tema de cédulas hipotecarias, cuando salió la ley hace unos 8 o 10 años, trabajamos fuertemente desde la Bolsa de Valores de Quito y también trabajamos con algunas instituciones financieras que ya habían emitido cédulas y habían sido muy exitosas. Pero no tuvo una respuesta, una acogida, digamos, del lado del inversionista, ¿no? Porque al final la cédula hipotecaria lo que le dan a ustedes es como una suerte de crédito directo, ¿no? Pero tiene una garantía extraordinaria. Yo creo que tal vez el momento no fue el mejor para sacar un papel que había sido tan importante antes. Yo creo que sí hay espacio para la cédula hipotecaria y que sería, fíjese usted, no se creía, nosotros sí creíamos, pero no se creía en la factura comercial negociable a través de bolsa. Y ahora es uno de los valores más negociados porque le permiten también a usted traer a valor presente esos flujos, ¿no? Entonces, es cuestión de insistir, de volver a revisar la ley. Recuerdo que se hicieron algunos estudios y yo creo que se podría salir con cédulas hipotecarias. ¿No? Y solo para terminar. Claro, sí, Mónica, sí, yo creo que es importante, ya que habló usted del Colegio de Economistas, sería importante regresar a ver a las empresas públicas, ¿no? Porque las empresas públicas que están tan emproblemadas, porque unas ya sabe que están a pérdida y otras se las quiere concesionar, vender o lo que sea. Sería bueno que se reinicie un programa que tuvimos con el Instituto de Gobernanza Corporativa y también con la Bolsa de Valores de Quito para que esas empresas acojan buenas prácticas de gobierno corporativo, se pongan a punto y puedan salir a venderse las acciones, ahí se activaría el mercado de acciones a cualquiera de nosotros. Esa fue una... Y eso en algunos países de América Latina creo que ya se ha hecho, ¿no? Imagínese usted, solamente regresemos a ver Colombia, ¿no? Ecopetrol es uno de los casos emblemáticos a nivel, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, de cómo era una empresa que era el 100% del Estado y la pusieron en orden, incluyeron buen gobierno corporativo y luego sacaron a la venta un primer 25% y así se han hecho otras emisiones. Todos son dueños de la compañía. A mí me parece una sugerencia extraordinaria la tuya. Yo la tomo. Para que lo traiga a su programa. De acuerdo, yo lo voy a traer. De acuerdo. Me parece extraordinario, Mónica. Yo te agradezco enormemente. Gracias. Amigos, ustedes han escuchado a una distinguida dama
que tiene experiencia total en el mercado de valores. Es una de las pocas que tiene esa experiencia. Yo no tengo esa experiencia, la amiga sí la tiene. De tal manera, amigos, que vamos a pasar a analizar el tema que tiene que ver con las relaciones entre el FMI, el Ecuador y el programa hacia el futuro que va a recorrer el gobierno ecuatoriano con el compromiso de ajustar la economía hacia un escenario totalmente diferente de creación de empleo, de crecimiento económico, etcétera. Mónica, gracias nuevamente. Estaremos viéndonos la próxima vez para tratar ese tema. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.